Muy buenas. Les doy la bienvenida a este podcast sobre budismo. Soy su anfitrión, Alejandro, y hoy vamos a hablar sobre la primera enseñanza de Gautama Buda, las 4 nobles verdades. Estas verdades son la base fundacional del budismo y nos muestran el camino para librarnos del sufrimiento. Quédate conmigo y descubramos la sabiduría de Buda. Ahora sí, vamos al tema de hoy, la primera noble verdad. Esta verdad se resume en una frase: el sufrimiento existe. Quizás te preguntes, ¿qué significa eso? ¿Acaso no es obvio que el sufrimiento existe? ¿Por qué Buda nos enseña algo tan evidente? Bueno, la respuesta es que Buda no solo nos dice que el sufrimiento existe, sino que nos invita a reconocerlo, a entenderlo y a aceptarlo como parte de nuestra realidad. Muchas veces tratamos de ignorar, negar o escapar del sufrimiento, pero eso solo lo hace más intenso y persistente. Buda nos enseña que el primer paso para librarnos del sufrimiento es admitir que lo experimentamos y que tiene una causa. Pero, ¿qué es el sufrimiento? ¿Cómo lo definimos? El término original que usó Buda fue dukkha, que significa algo así como insatisfacción, descontento, una sensación de malestar en el corriente de nuestras vidas. El sufrimiento no es solo dolor físico o mental que sentimos cuando estamos enfermos, tristes o angustiados. El sufrimiento también es la felicidad que se acaba, el placer que se convierte en aburrimiento, el deseo que no se cumple, el miedo a perder lo que tenemos, la frustración de no conseguir lo que queremos, la ilusión de ser algo que no somos. El sufrimiento es todo aquello que nos aleja de la paz, la armonía y la plenitud. Buda nos enseña que hay 3 tipos de sufrimiento. El primero es el sufrimiento del dolor, que es el más fácil de entender porque se refiere al sufrimiento físico o mental que experimentamos cuando tenemos alguna enfermedad, herida, lesión, o cuando sentimos soledad, tristeza, depresión, ansiedad, etc. Este tipo de sufrimiento es inevitable, porque forma parte de la naturaleza de nuestro cuerpo y de nuestra mente, que son impermanentes y cambiantes. El segundo es el sufrimiento del cambio, que es un poco más difícil de entender porque se refiere al sufrimiento que surge cuando perdemos algo que nos hace felices o cuando obtenemos algo que nos hace infelices. Por ejemplo, cuando nos compramos un celular nuevo, nos sentimos muy contentos, pero luego se nos rompe o se nos queda obsoleto y nos sentimos tristes. O cuando nos enamoramos de alguien y nos sentimos muy felices, pero luego nos deja o nos engaña y nos sentimos tristes. Este tipo de sufrimiento es también inevitable, porque forma parte de la naturaleza de las cosas, que son impermanentes y cambiantes. El tercero es el sufrimiento condicionado, que es el más sutil y el más difícil de entender, porque se refiere al sufrimiento que surge de la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Este tipo de sufrimiento se basa en la ilusión de que somos seres separados, independientes y permanentes, cuando en realidad somos interdependientes, impermanentes y vacíos de una identidad fija. Por ejemplo, cuando nos identificamos con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro nombre, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra nacionalidad, etc. Y creemos que eso es lo que somos, cuando en realidad eso es solo una parte de lo que somos. Este tipo de sufrimiento es el más profundo y el más difícil de erradicar, porque forma parte de la naturaleza de nuestra ignorancia, que nos impide ver las cosas tal cual son. Entonces, ¿por qué Buda nos enseña que el sufrimiento existe? ¿Nos quiere hacer sentir mal o deprimidos? No, al contrario, Buda nos enseña esto
para que podamos ver la realidad tal como es, sin engaños ni ilusiones, para que podamos buscar la causa de nuestro sufrimiento y, por supuesto, la cura. Buda nos muestra que tenemos un problema, pero también nos muestra que tenemos una solución. Esta solución es la segunda noble verdad, que habla sobre la causa del sufrimiento. Por eso lo veremos en el próximo episodio. Por ahora los invito a reflexionar sobre la primera noble verdad y observar cómo el sufrimiento se mantiene en nuestras vidas. ¿Qué tipo de sufrimiento experimentamos con más frecuencia? ¿Cómo reaccionamos ante ese sufrimiento? ¿Lo aceptamos? ¿Lo negamos? ¿Lo evitamos? ¿Lo afrontamos? ¿Qué te ayuda a aliviar el sufrimiento? ¿Qué te hace aumentar el sufrimiento? Estas son algunas preguntas que pueden hacerse para profundizar en la comprensión de la primera noble verdad. Espero que este podcast les haya sido útil e interesante. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos. También pueden dejarme comentarios y sugerencias o preguntas. Me encantaría saber de ustedes y responder a sus inquietudes, en la medida en que me sea posible, y, de lo contrario, aprender juntos. Les agradezco por escucharme y los espero en el próximo episodio, donde vamos a hablar sobre la segunda noble verdad, que es la causa del sufrimiento. Hasta entonces, les deseo mucha paz, amor y felicidad.